Hola, buenos días. Nos sentimos muy honrados de tener con nosotros al doctor Daniel Chernilo. El doctor Daniel Chernilo es profesor titular de Sociología en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde dirige el doctorado interdisciplinar en procesos e instituciones políticas. Es profesor visitante de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido, donde hasta 2017 se desempeñó como profesor titular de pensamiento social y político. Es autor de 6 libros y más de 60 artículos. Sus libros más recientes son Debatir sobre la humanidad hacia una sociología filosófica, publicado por la Universidad de Cambridge en el 2017, y Sociología filosófica, ensayo sobre normatividad social, publicada por Law en 2021. Sus artículos en los últimos años versan sobre antropoceno, secularización y antisemitismo, junto con el prefacio a la reciente traducción de Introducción a la ciencia de la moral de George Simmel, publicado recientemente en el 2022 por Gediza. En 2024, la editorial Metales Pesados publicará su libro Repensar el Antropoceno. Nuestro invitado ha publicado un artículo en 2021 en Sage, la revista de Sociología, Una globalización o muchas, la sociedad del riesgo en la era del Antropoceno. Por esta razón, le hemos solicitado una exposición para nuestro seminario sobre este trabajo y esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas e interesados en el tema. Con gran gusto le cedo la palabra a nuestro estimado invitado, el doctor Daniel Chernilo. Bueno, buenos días en México, buenas tardes ya en Santiago. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al profesor Sedano por la gentil invitación al seminario. Como él bien dijo, el contenido de la presentación de hoy día está basado fundamentalmente en un trabajo que se publicó el año 2021 en la revista australiana Journal of Sociology, como parte de un special issue, no un número especial, sobre repensar la globalización o la relación entre lo local y lo global, y en ese contexto hizo un trabajo que es lo que vamos a estar conversando hoy día, donde se intenta como justamente repensar el problema de la globalización a la luz de algunas de las intuiciones fundamentales que nos ofrece la literatura sobre antropoceno. Este trabajo, junto con otros trabajos míos sobre antropoceno, como decía el profesor, van a ser publicados en un libro por la editorial Metales Pesados, como parte de una colección en filosofía y teoría social el próximo año. Y antes de empezar, quiero pedirles disculpas porque algunas de las láminas, o la mayoría de las láminas que les voy a presentar en el PPT están en inglés, las citas las alcancé a traducir, pero algunas de las ideas están todavía en inglés, pero por supuesto las vamos a ir conversando. Si hay algo que no se entienda, por supuesto, encantado de aclararlo. Así que les voy a compartir pantalla y ya con eso podemos empezar. Entonces, el foco de la presentación es tratar de cómo hacerse cargo del problema del antropoceno, comprender de qué se trata el antropoceno, y vamos a tratar de concentrarnos específicamente o más profundamente, hacer un zoom in en las implicancias para la teoría de la globalización. Entonces, un poco lo que vamos a hacer hoy día es que muy brevemente quiero hacer alguna justificación de por qué es relevante estudiar el problema del antropoceno hoy día. En segundo lugar, no me imagino que la mayoría de quienes nos están viendo los saben o tienen nociones relativamente claras sobre el antropoceno, pero les voy a tratar de ofrecer la definición con la que yo trabajo, y más importante tal vez que eso es cuáles son a mi juicio las dimensiones más importantes, que desde el punto de vista de la sociología y de la teoría sociológica no debemos hacer foco cuando nos hacemos la pregunta por el antropoceno. En tercer lugar, vamos a tratar de sacar algunas de las implicaciones para la teoría social en general y para el problema de la globalización en particular, que es la última sección de la presentación, para por supuesto terminar con algunas reflexiones finales. Entonces ese es básicamente el programa de
de la presentación de hoy día. ¿Por qué estudiar el antropoceno? Yo creo que hay un conjunto bien amplio de razones. Ahí puse aquellas que remiten más directamente a mí, a mi trayectoria con el tema. Mi primer trabajo sobre globalización, ¿no? Es del año 2017, se publicó creo el 2017, un trabajo que empezó alrededor del año 2015, hace algún tiempo, y está esta intuición, ¿no? O esta constatación más bien, de que estamos frente a un campo académico interdisciplinar que va creciendo, o que ha crecido de manera exponencial. Hace 10 años poca gente en ciencias sociales habla de antropoceno, hoy día tenemos revistas, conferencias, no por doquier, aparecen en los medios de comunicación frecuentemente, y por supuesto es un tema altamente polémico y controversial, ¿no? Hay distintas definiciones y hay distintas implicaciones. Hay quienes niegan la idea de antropoceno, ¿no? Y que prefieren capitaloceno o otras denominaciones para hacer frente o para tratar de indicar un conjunto de fenómenos distintos, pero no hay duda que debe haberse constituido en uno de los campos de investigación interdisciplinar, genuinamente interdisciplinar. Tenemos desde la geología a la economía, pasando por la filosofía, la sociología, la historia, hablando sobre antropoceno. Eso no pasa, no muy frecuentemente, que tengamos este conjunto de disciplinas tan amplia, no hablando de los mismos temas. En segundo lugar, hubo una constitución relativamente temprana cuando empecé a trabajar en estos temas, es que en alguna medida ha permitido una conversación improbable, altamente improbable, entre un conjunto de enfoques, podemos llamar más bien positivistas, que apelan a la idea de antropoceno justamente a partir del hecho de que hay una evidencia científica y contrarrestable respecto de los efectos de la acción humana en el planeta, pero al mismo tiempo, algunas de las humanidades más postmodernas, para usar ese término, por ejemplo, con el giro o con sensibilidad más bien postcolonial, también se han hecho eco de la pregunta por el antropoceno. Si quieren un ejemplo, ¿no? El historiador Deepak Chakrabarty, que es alguien que viene del mundo, ¿no? De los estudios históricos postcoloniales o subalternos, ¿no? Es alguien que desde esa sensibilidad apela a la discusión sobre antropoceno, y lo hizo de manera bastante temprana en unos artículos seminales de alrededor del 2004, 5, 6 o más o menos por ahí, ¿no? Apelando al carácter científicamente incontestable, incontrarrestable de la evidencia científica. Entonces, nuevamente tenemos aquí un maridaje, si ustedes quieren, entre un tipo de ciencia positivista, y un tipo de pensamiento más especulativo, ¿sí? Más ligado a las humanidades, ¿no? Con otra sensibilidad que me ha parecido atractivo de estudiar. En tercer lugar, yo creo que esto es algo en lo que vamos a estar rápidamente de acuerdo y vamos a profundizar un poquito más adelante, es la idea de que con el concepto antropoceno hay un conjunto bien fundamental de implicaciones y sobre todo presupuestos de debates múltiples en ciencias sociales y en teoría social que se ven directamente afectados, ¿no? Desde la idea misma del antropos, ¿sí? Por supuesto la distinción entre sociedad y naturaleza. Es decir, es un tipo de debate que apunta al corazón, me parece a mí, de la trayectoria de algunos de los debates fundamentales de la teoría social en los últimos 150 años. Tal vez, si altero un poquito el orden del que está en la presentación ahí, no hay duda también de que el concepto antropoceno ha sido relevante desde el punto de vista de tratar de comprender los efectos del calentamiento global y del cambio climático, pero también desde el punto de vista de las responsabilidades socioeconómicas y sociopolíticas asociadas al tema del cambio, el tema del cambio climático. Y por tanto, entonces, es un tema o es un tópico que nos permite conectar con debates de política y discusión pública global que me parecen interesantes. Y si quieren, las últimas dos razones son más bien biográficas. Por un lado, a partir de que este tema empezó a surgir en distintos lados, empecé a recibir invitaciones para escribir papers, y cuando uno recibe estas invitaciones para escribir algunos artículos sobre temas, a veces uno dice, no, de esto no sé nada yo, ¿cómo me voy a poner a escribir? Pero a veces cuando los temas son atractivos, esa es justamente la posibilidad de ponerse a estudiar sobre temas nuevos y poder como tratar de traer algunos de los insights o de las intuiciones que uno
que uno ha venido desarrollando en otras áreas a temas nuevos. Y desde ese punto de vista, y con esto y algo sobre esto voy a decir hacia el final de mi presentación, yo he venido trabajando en un enfoque teórico que lleva por nombre sociología filosófica, que apunta a tratar de deslindar los presupuestos normativos de algunas de las teorías sociales contemporáneas, y en particular los presupuestos sobre cuáles son las ideas de lo humano y de humanidad que están a su base. Entonces el debate sobre antropoceno me ha permitido aplicar en alguna medida el enfoque de la sociología filosófica a un conjunto de materiales que conversan con las ciencias sociales, pero que no provienen necesariamente de ellas. Entonces, todo esto como una larguísima introducción para decir, no, estamos frente a un tema importante, un tema que está en permanente debate, o está siendo debatido intensamente, que ha traído, ¿no?, a campos diversos, y que nos ayuda a pensar algunas de las implicaciones más significativas o de los debates más significativos en ciencias sociales y teoría social del último tiempo. Entonces, si definimos el antropoceno, para entrar ya en materia, aquí a mí me gusta mucho la definición, esta es, si no la definición original, una de las primeras definiciones, está citada, la cita está tomada del paper de Paul Crutzen, premio Nobel de Química, que es quien, si no acuñó, fue quien contribuyó de manera muy significativa a la instalación del concepto antropoceno. Este es un paper, ¿no?, que se publicó en la revista Nature. Algunos, o la mayoría de ustedes puede que lo haya visto, si lo buscan lo van a encontrar, van a ver que son algo así como 450 palabras y tiene varias decenas de miles de citas, ¿no? Debe ser de los papers que tiene más citas, ¿no?, por número de palabras. Y en la cita Crutzen dice lo siguiente, ¿no? Esta sí está traducida. Dice: durante los últimos 3 siglos, los efectos de los humanos sobre el medio ambiente global se han intensificado debido a estas emisiones antropogénicas de dióxido de carbono. El clima global puede desviarse significativamente del comportamiento natural en los siguientes milenios. Parece apropiado asignar el término antropoceno a la presente era geológica, en varios sentidos dominada por el humano, la que viene a complementar al Holoceno, el periodo cálido anterior de 10 a 12 milenios. Me parece que la cita resume bien, o que expresa bien, un conjunto de dimensiones que son como relativamente constantes en el debate sobre antropoceno. Y quiero destacar en lo que sigue 5 dimensiones que son las que, desde el punto de vista de la teoría sociológica, me parece a mí que son las más relevantes. La primera, y esta es sin duda como la gran innovación, y posiblemente, o uno de los elementos más, no sé si polémicos, pero al menos que cala con mayor intensidad en nuestros debates, es el argumento antropocéntrico de que hoy día los seres humanos somos, ¿no?, incuestionablemente una fuerza de naturaleza fundamental. Los seres humanos somos una fuerza natural. En alguna formulación está la idea incluso que los seres humanos somos la principal fuerza geológica del planeta. ¿Sí? Este argumento es muy significativo porque es el que cambia, ¿no?, el eje de la discusión para transformar a los seres humanos en una fuerza geológica. Y aquí yo creo en Chile y en México compartimos, por ejemplo, experiencias de terremoto, ¿no? Somos una fuerza geológica con un impacto sobre el planeta mayor que las fuerzas geológicas a las que estamos acostumbrados a pensar, sobre las que estamos acostumbrados a pensar, volcanes, placas tectónicas, terremotos, etc. Entonces, en primera dimensión, relativamente, ¿no?, evidente si uno piensa que está en el nombre del antropoceno, pero que efectivamente enfatiza el giro respecto de que los seres humanos somos la principal fuerza geológica hoy día en el planeta. La segunda es que si nos tomamos en serio el argumento del antropoceno, no podemos sino pensar el planeta a escala global. Es decir, el fenómeno del antropoceno o el paradigma del antropoceno requiere de un tipo de escala
que es únicamente global. Y esto es algo que nos va a acompañar en el resto de la presentación, porque es una de las implicaciones sobre las cuales quiero después reflexionar de manera más específica. ¿Sí? El tipo de análisis al que muchos de los sociólogos, institutos políticos estamos acostumbrados, ¿no? Asociados a fronteras nacionales, por ejemplo, o a identidades religiosas, o a otra clase de divisiones sociopolíticas o socioculturales, pasan a un segundo plano desde la perspectiva del antropoceno, porque estamos hablando del planeta en su conjunto. Entonces, segunda dimensión específica es el carácter global de la discusión sobre, o la dimensión global de la discusión sobre el antropoceno. La tercera, y esto también es una cuestión que nos va a acompañar en la última parte de la presentación, es la dimensión temporal. Si recuerdan lo que estaba en la cita anterior, ¿no? La idea de antropoceno, la cita de Crutzen parte con durante las últimas 3 décadas, que es para las ciencias sociales, ¿no? Una referencia relativamente convencional para referirse a lo que tradicionalmente se conoce como la modernidad, ¿no? Como hablar del periodo de la Ilustración en adelante o de la segunda mitad del 17 en adelante, pero al mismo tiempo, ¿no? La cita anterior termina con la idea del Holoceno, ¿no? Que surgió hace 10 o 12.000 años, y también habla de que los efectos de la acción humana hacia el futuro podrían sentirse durante los próximos milenios. Entonces, la dimensión temporal del antropoceno es una dimensión temporal muy incómoda para las ciencias sociales, me parece a mí, porque si bien nosotros podemos hablar en décadas y siglos con relativa facilidad, no se nos hace fácil hablar de décadas y siglos al mismo tiempo, y por cierto, el arsenal de las ciencias sociales, por lo general, excepto alguna teoría antropológica relativamente temprana, no está acostumbrada, ni tiene en su vocabulario teórico, ¿no? Formas de pensar el pasado o el futuro en una escala de miles de años. Entonces, la dimensión temporal que abre el debate sobre antropoceno me parece a mí también muy significativa. De que para pensar el rol de los seres humanos en la naturaleza y para pensar la dimensión global del planeta, es necesario una dimensión temporal o una simultaneidad de frecuencias temporales para las cuales no necesariamente estamos entrenados desde el punto de vista de la ciencia social. La cuarta dimensión, y que me parece a mí, y lo vamos a ver también hacia el final, es posiblemente una de las dimensiones más problemáticas del antropoceno, es que tiende a equiparar racionalidad instrumental con racionalidad humana. En el paradigma del antropoceno, la racionalidad instrumental sería el argumento que mejor describe los procesos de adaptación y transformación de los seres humanos en el entorno natural. Si ustedes quieren en el lenguaje, por ejemplo, de la teoría de Habermas, uno podría decir que no, que hay una suerte como no, de equiparación de la racionalidad instrumental a la racionalidad en general, y que esa equiparación entonces tiene algún nivel de reificación o de reduccionismo, porque la racionalidad o las racionalidades con las que existimos los seres humanos no necesariamente responden únicamente a la racionalidad instrumental. Pero cuando la literatura sobre antropoceno refiere al problema de la racionalidad, en general lo que hace es hablar de racionalidad instrumental. Bueno, llámenla racionalidad económica o de medios y fines, o en este caso instrumental. Y finalmente, ¿no? Este es un tipo de discusión, y de ahí me parece a mí que también viene el alcance político o de discusión pública, tiene una dimensión estrictamente normativa o una dimensión más de debate público-político, en el sentido de que esta es una discusión urgente, una discusión que no puede esperar, porque lo que está en juego aquí es nada menos que la supervivencia física de la especie humana en razón del agotamiento de los recursos naturales y de la destrucción de los distintos ecosistemas. Si ustedes quieren, incluso no solo la supervivencia de la especie humana, sino la supervivencia de la vida, de distintas formas de vida en el planeta, a propósito de los efectos de la acción humana sobre el medio ambiente. No, imagino que pueden haber otras dimensiones, pero en general a mí me parece que estas 5 entonces capturan las dimensiones fundamentales de lo que vamos a entender por antropoceno. Entonces, un poco para concentrar, para poner el foco en estas dimensiones, es lo que
es lo que nos permite, yo creo, seguir avanzando. Veamos algunas de las implicaciones que esto puede empezar a tener para el caso de la teoría sociológica, de la teoría social en general. La primera, y me parece que es relativamente evidente como pregunta, por cierto la respuesta no tiene nada de evidente, es que dicho, tomándose en serio el argumento del antropoceno, resulta imposible, o al menos altamente difícil, altamente improbable, no desplegar distinciones muy nítidas, muy precisas entre naturaleza, cultura y sociedad como ámbitos o dominios autocontenidos, ¿no? Que estudiamos sociología hace ya más de 20 años, no todos estudiamos con la idea de que los hechos sociales ¿no? se explican por otros hechos sociales, en el caso de Durkheim, o la idea de que no solo la comunicación genera nueva comunicación y que por tanto la autonomía de la sociedad para alguien como Luhmann se despliega justamente en el carácter autoproducido de la sociedad. Pero la implicación más ontológica fundamental, si ustedes quieren, del debate sobre antropoceno es justamente esta idea de que si los seres humanos somos una fuerza de la naturaleza, entonces, y con esos seres humanos no estamos hablando no de las personas de carne y hueso, sino que fundamentalmente del efecto agregado, de la acción de los seres humanos, ¿no? En el tiempo, que es otra manera de decir sociedad, esa es la definición de sociedad de Margaret Atwood, por ejemplo. Entonces aquí hay una pregunta muy fundamental respecto de qué pasa con la supuesta autonomía, en este caso de la sociología, pero de buena parte de las ciencias sociales, si es que naturaleza, cultura y sociedad no son estos campos autocontenidos. Creo yo que no es necesario pasarse al extremo de formulaciones como la que me parece a mí es propia de alguien como Bruno Latour, en que disuelve completamente la diferencia entre sociedad y naturaleza o entre humano y no humano, eso no, estoy seguro que lo saben. Latour desde sus trabajos tempranos, desde Nunca hemos sido modernos, hasta sus trabajos no, ya más tardíos sobre Gaia o su trabajo sobre la antropología de los modernos, de los modos de existencia. En distintas maneras, Latour hizo el argumento que en alguna manera pareciera venir o apoyado o permitir apoyarse sobre la discusión sobre el antropoceno, de que las distinciones básicas sobre las que están construidas las ciencias sociales, naturaleza y cultura, sociedad, naturaleza y cultura por un lado, humano, no humano por el otro, no son distinciones altamente problemáticas y que por tanto poder comprender el mundo en el que vivimos requiere abandonar estas distinciones. Entonces yo diría incluso si uno no está dispuesto a viajar con Latour hasta el extremo de decir que hay que disolver completamente estas definiciones, sí parece que no podemos al menos seguir simplemente haciendo la afirmación algo ortodoxa y algo recalcitrante ya a estas alturas, de que las ciencias sociales operan o existen o se legitiman sobre la base de la autonomía de sus dominios específicos. Y si pensamos en que la sociología clásica, en Marx, Weber, Durkheim, Simmel y esa tradición, esa era una premisa absolutamente fundamental de su pensamiento. La idea de que la madurez disciplinar se equipara con la autonomía epistémica del fenómeno a estudiar. Y aquí entonces me parece que efectivamente tenemos un desafío del que no podemos simplemente, frente al cual no podemos simplemente esconder la cabeza. Desde ese punto de vista, y aquí hay una referencia, si ustedes quieren, biográfica. Yo hice mi tesis de doctorado hace ya casi 20 años y fui muy crítico con la teoría de Beck respecto de otros temas, ¿no? Muy crítico en un momento en que la teoría de Ulrich Beck estaba como en su apogeo. Y aquí me parece que la teoría de la sociedad del riesgo de Beck no ha envejecido mejor de lo que uno hubiese anticipado en ese momento. Como les digo, la crítica que yo hice en ese momento tenía que ver con la idea de nacionalismo en la teoría de Beck, pero Beck desde muy temprano, ¿no?, hace este punto de que tenemos que pensar mejor o con más
fineza, con mayor precisión, ¿no? Las relaciones entre naturaleza y sociedad. Veamos un poco más en detalle a qué refiere la teoría de Beck. Y aquí uno podría decir, bueno, algunas fortalezas y debilidades de su teoría del riesgo. Si ustedes recuerdan, el libro La teoría del riesgo es un libro del año 86, y uno podría decir que con alguna suerte, ¿no? La desgracia de algunos es la suerte de otros. Beck publica ese libro el año 86, que es el año que coincide con el desastre nuclear de Chernóbil, ¿no? En la ex Unión Soviética, y en alguna medida el desastre de Chernóbil no parece como corroborar o reafirmar las tesis principales de ese libro, y Beck se transforma en un periodo relativamente corto de un profesor de sociología, del sociología del trabajo y las relaciones familiares, que era lo que él había hecho hasta ese momento, o a una figura, no, a un sociólogo como de talla global. Entonces, ¿cuáles son, diría yo, las principales fortalezas de la teoría de Beck mirada desde hoy día? Como decía, ¿no? La necesidad de repensar la relación entre naturaleza, cultura y sociedad. La idea, que también es muy propia, yo creo, de la literatura sobre antropoceno, de que hay una suerte como de dialéctica intrínseca del conocimiento científico que opera tanto como fuente de esperanza para solucionar los problemas, como una fuente de desilusión y angustia, porque buena parte de los problemas que ya tenemos son también producto de las transformaciones del mundo natural que son resultado del conocimiento científico. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? La suerte del paradigma del conocimiento científico como racionalidad instrumental, si ustedes quieren, está en el centro de esta dialéctica de esperanza y frustración y ansiedad en relación con el futuro de la sociedad. Y por cierto, y esta es una intuición que yo creo que Beck hace, pero posiblemente en la práctica su trabajo tiende más bien a contribuir a una reificación más bien presentista de la globalización alrededor del año 2000, pero Beck es muy claro al decir que hay que pensar los fenómenos sociales en términos de sociedad global, de sociedad mundial en el lenguaje lumaniano. Y por eso me parece a mí que hay, al menos en estos tres tipos, en estas tres dimensiones, la teoría de Beck tiene fortalezas muy significativas. Tiene, sin embargo, tres debilidades al menos que también me parece importante relevar. Posiblemente algunas no son tan centrales para la discusión sobre antropoceno, pero sí creo yo que tienen implicaciones generales que es importante no pasar de vista. Beck opera, en lo que me parece a mí, con una forma de imaginación histórica algo simple, donde hay siempre una separación demasiado radical y demasiado nítida entre el pasado y el futuro. Entonces, en su terminología, él habla siempre, ¿no?, de primera y segunda modernidad, modernidad lineal y modernidad reflexiva, modernidad nacional y modernidad global. Esta idea de que podemos como distinguir entre estos momentos de manera tan nítida no parece históricamente, en términos de la construcción de las temporalidades, no parece plausible. Posiblemente el argumento de Beck que ha envejecido, o que en realidad nunca fue plausible ni siquiera en ese momento, es que Beck hace mucho énfasis, si ustedes quieren de manera algo similar con la idea de modernidad líquida de Bauman, de que esta idea de que las identidades tradicionales o las identidades modernas tempranas de la clase y la nación, ¿sí?, iban a dejar de ser relevantes y que en este nuevo mundo cosmopolita por venir, esas identidades fijas, sólidas, estables, no iban a progresivamente disolverse. Y parece evidente, y es parte de lo que los críticos del antropoceno también hacen, es que por supuesto que no da lo mismo la posición de clase y la posición nacional, no en discusiones que tienen que ver con desigualdad, con acceso a recursos, con el haber o no, verse visto beneficiado, ¿sí?, del proceso de modernización temprano. Y que por tanto
En el caso de Beck, visión más bien optimista de la desaparición de las clases y las naciones como formas de organización sociopolítica, no es plausible. Y en tercer lugar, es la idea de que, a pesar de que Beck nos invita a repensar el problema de la globalización de la sociedad contemporánea, él opera, si ustedes quieren, de manera similar a esta forma, a esta imaginación histórica, algo simplista, como en una suerte de juego suma cero entre las identidades locales y nacionales. En el pensamiento de Beck, uno está en el lado de lo nacional o en el lado de lo global, pero ambas se cancelan mutuamente. Entonces, a menos nación, más globalización y viceversa. Y nuevamente, mi impresión es que evidentemente la evolución misma de la globalización de las últimas décadas no apunta en esa dirección. Bien, lo que quiero hacer ahora, y ya esto es como la segunda mitad de la presentación, como para empezar a terminar, es enfocarme efectivamente en este concepto de globalización. Me parece a mí que en ese paper, como que el argumento que a mí me dejó más contento, que me parece que es más original, es la idea de tomarse en serio la invitación a repensar la idea de globalización. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer ahora es proponer una temporalización de la globalización, que es algo más bien heterodoxa desde el punto de vista de la sociología, pero que me parece a mí que nos ayuda a pensar el tema del antropoceno de otra manera. Y para no contar el final de la historia demasiado pronto, me voy a mover desde el presente hacia el pasado. Entonces, esta es la globalización 3.0, vamos a hablar como de la globalización contemporánea y vamos a viajar en el tiempo hacia atrás. No es un argumento que haga Crutzen en la cita que yo les presenté hace un minuto, pero en buena parte de la literatura sobre antropoceno hay relativo acuerdo de que el pic del momento de las emisiones, que hace pensar en un cambio geológico, un cambio de época geológica significativo, está construido en relación a dos grandes eventos fundamentales. El inicio del uso intensivo de la energía nuclear en los años 60 y el paso el aumento de la crisis, el aumento de los precios del petróleo en la década de los 70. ¿Y cuál es el punto que se hace ahí? Es que ese es el momento en que el consumo y el uso de energía, ¿sí?, de los seres humanos pega un salto muy significativo, un salto que ya no tiene vuelta atrás, y que, sobre todo, para quienes hacen el argumento en relación con el uso de la energía nuclear, es un tipo de energía que, si bien es, entre comillas, relativamente limpia en relación con el petróleo o el carbón, deja esta estela de futuro, de los residuos de la energía nuclear por distintos milenios, o por varios milenios hacia adelante. Entonces, la globalización, digamos, contemporánea, los debates sobre globalización en economía, sociología y ciencia política son de finales de los 90 y principios de los 2000, se centran en, cuando observados desde la perspectiva del antropoceno, se observan, por un lado, con estos cambios en los usos de energía y en este aumento significativo en el uso de la energía, y por otro lado, lo que la literatura de la época enfatizó en su momento, que son los cambios económicos, culturales y tecnológicos, de la aparición de las tecnologías de la información. Si ustedes quieren, la globalización 3.0 de la que estoy hablando aquí es la globalización de sentido común, o la globalización que permeó la discusión pública
durante el cambio de milenio y que nos acompaña hasta hoy día. Es la globalización que tiende a enfatizar, ¿no?, el poder de las empresas o las corporaciones transnacionales, que tiende a priorizar la relevancia de los intercambios comerciales y los acuerdos de libre comercio, que tiende a priorizar la importancia de las industrias culturales norteamericanas, por supuesto toda la creciente, ¿no?, ubicuidad de los medios de las tecnologías de la información en todas las áreas de la vida. Y el argumento que se hace acá es que si bien la tasa de crecimiento de la población a nivel global ha comenzado a hacerse más lenta, no es que la población mundial haya dejado de crecer, sigue creciendo, eso lo sabemos, pero la tasa de crecimiento es menor que en la década de los 60 y 70. Eso no viene aparejado con una reducción del consumo de energía, sino que por el contrario, ¿no?, con un aumento en el uso de la energía. Entonces, la globalización reciente a la que apunta la literatura sobre antropoceno es similar, si ustedes quieren, a la globalización anterior o a la globalización a la que apelaba la ciencia social y la economía de los últimos 25 o 30 años. Un fenómeno relativamente reciente, un fenómeno ligado fundamentalmente a cambio económico y tecnológico, y una expansión de un tipo bien específico de instituciones económicas, ¿no?, y de poder económico a lo largo del planeta. Hay una segunda literatura o una segunda manera de comprender la globalización. Aquí posiblemente el enfoque sociológico más convencional que uno podría usar es aquel de la teoría de los sistemas mundo o el sistema mundial de Immanuel Wallerstein, que es que una primera globalización se produce en el contexto del arribo de Colón a las Américas a finales del siglo XV, y eso en razón de 2 o 3 grandes fenómenos. Si ustedes quieren, de abajo hacia arriba, en la lámina que está ahí, ¿no?, la expansión del capitalismo fundamentalmente a través del comercio de esclavos en los siglos XVI y XVII. Pero en la literatura sobre antropoceno no solo enfatizan eso, sino la idea de que a contar de este periodo, y a propósito de los viajes transatlánticos, ya no es plausible hablar de ecosistemas, por ejemplo, regionales, porque microbios, plantas, animales y personas viajan a través, ¿no?, de los distintos espacios geográficos, y por tanto crecientemente, ¿no?, el viaje de la papa, del azúcar, de las enfermedades, ¿no?, hace que entonces desde el punto de vista de los ecosistemas ya no sea plausible hablar de ecosistemas relativamente aislados unos de otros, sino de un ecosistema más bien global. Y al mismo tiempo es el espacio, y esto uno podría argumentar que es algo que está relativamente subvalorado en la teoría de Wallerstein, pero que no es difícil de intuir, que cuando las personas viajan, no viajan solo las personas, sino que viajan los bienes con los que ellos viajan sus ideas, viajan sus prejuicios, viajan sus ideologías, viajan sus enfermedades. Es decir, no es solo una globalización entendida como globalización de los ecosistemas, sino también una globalización, si ustedes quieren, más sociopolítica y sociocultural. ¿Sí? Un argumento interesante que se hace en esta literatura también es que el cambio radical que se produce en las dinámicas de población global está marcada porque es en el periodo de finales del XVI y principios del XVII, es posiblemente el único periodo de la historia de la humanidad de la que tenemos certeza de que hubo una disminución de la población
de la población humana a nivel global, producto de la muerte acelerada de decenas de millones de habitantes de las Américas, producto de asesinatos y sobre todo enfermedades, pero que es esta misma disminución del número de habitantes a nivel global lo que habría en alguna medida permitido, ¿sí?, mejorar la dieta de quienes habrían, de quienes sobreviven, y que por tanto eso estaría a la base del tipo de cambio tecnológico que eventualmente llegamos a conocer como revolución industrial. Aquí me importa menos ese argumento en específico, pero me interesa la idea de que es plausible, creo yo, desde la perspectiva de Wallerstein, pero también desde la perspectiva del antropoceno. Recuerden cómo la cita de Crutzen parten con la idea de que en los tres últimos siglos, ¿no? Es decir, en el periodo de instalación del capitalismo como sistema económico global, ¿no?, arribamos a un tipo de cambio de época donde ya no tiene sentido hablar de ecosistemas parciales o regionales, donde ideas, prejuicios, comercio, enfermedades también viajan, y que producto del el trabajo forzado y la migración forzada de los esclavos se produce, ¿no?, una dinámica económica global. Hasta aquí, si ustedes quieren, no hay estas dos ideas de globalización, si bien no se han puesto a conversar de manera tan sistemática en la literatura, estas están disponibles. Es decir, habían sido articuladas en otros contextos. Lo que quisiera proponer aquí, y es una idea, si ustedes quieren, un poco más provocativa, es una idea que está sacada ya no en literatura sobre antropoceno, sino una literatura que tiene más bien que ver con el mundo de la paleontología, y la relación entre paleontología, ¿no?, y arqueología, y con mucho trabajo de reconstrucción de DNA, que es la idea de en qué momento se produce la unificación de la especie humana en el tipo de dominio que hoy día conocemos como Homo sapiens, y en qué sentido eso puede tener, ¿sí?, o puede pensarse desde el punto de vista de la globalización, o de una teoría de la globalización. En esta literatura, ¿no?, las referencias están en el paper, uno puede, la evidencia que hoy día tenemos es que lo que podríamos conocer como población humana comenzó en el planeta, ¿no?, antes de lo que solíamos pensar, hace, ¿no?, 1,8 millones de años. Pero no solo eso, sino que en un periodo muy posterior, en esta ventana de tiempo entre hace 300.000 y 100.000 años atrás, ya habían poblaciones humanas relativamente autónomas en los 5 continentes. Es decir, no está la idea de que hubo un solo tipo de homínido que surge, sino que hay un conjunto, hay una tipología, no vamos a entrar en eso hoy día, que surge en este periodo, o que se despliega en grupos relativamente autónomos en este periodo, y que pueblan los distintos continentes durante un periodo de lapso relativamente largo. Y que la ventaja adaptativa del Homo sapiens es un fenómeno relativamente tardío en este contexto, que sucede a contar de hace 70.000 años, y que tiene como punto máximo, o como punto de expresión más significativa, ¿no?, la invención de la agricultura hace alrededor de 10.000 años. Dicho de otra manera, el argumento de esta primera globalización es que la especie humana, como un tipo único de homínido, solo sucede, ¿sí?, hace alrededor de 10.000 años, asociada a la instalación de la agricultura,
Y es ya un primer proceso donde un conjunto diverso de posibilidades evolutivas, si ustedes quieren, de la especie, ¿no?, toma esta suerte de unificación. Y no solo eso, sino que la agricultura y la adopción de la agricultura, que es lo que permite el crecimiento de estos asentamientos, la prolongación de la vida, el aumento de la nutrición en los alimentos y la formación de las primeras organizaciones, ¿no?, de organizaciones humanas más complejas, eventualmente los primeros estados, requiere ya, la instalación de la agricultura requiere la transformación radical de los ambientes naturales en función de no la domesticación de animales de tamaño menor y la transformación o la preferencia por forma agrícola que puedan crecer en ciclos relativamente regulares y producir alimentos de manera constante. Es decir, que la intervención humana sobre el medio ambiente para la transformación de lo que hoy día llamamos, o para la transformación de lo que devino en formas ya estables de agricultura, es el inicio de manera muy clara de esta idea de que la transformación del planeta como efecto agregado de la acción humana, ¿sí?, tiene características muy específicas a propósito de la unificación de los distintos grupos de homínidos o de la primacía de un homínido específico, el Homo sapiens, a partir del resto de homínidos que estaban poblando el planeta hasta ese momento. ¿Qué es lo que estoy tratando de afirmar? Es que hay una dimensión, si ustedes quieren, más metafísica. Metafísica es una palabra que en general tiene una connotación negativa, pero aquí le quiero dar una connotación más bien positiva, que hay una dimensión más bien existencial respecto de qué nos caracteriza como especie, que es eminentemente global. Es decir, que es difícil pensar la evolución de la especie, sino desde esta perspectiva más bien global. Y esta perspectiva global pareciera tener dos dimensiones. Por un lado, parece relativamente evidente que las oleadas de globalización, ¿no?, han devenido más rápidas y se han acortado en el tiempo. En el caso de la globalización 1.0 estamos hablando de decenas de miles de años. En el caso de la globalización 2.0 estamos hablando de siglos. En el caso de la globalización más reciente estamos hablando de décadas. Y también de que la globalización pareciera tener este efecto más bien homogeneizante, donde los seres humanos tendrían esta tendencia a, ¿no?, producir formas culturales, formas sociales, que cuando son exitosas se reproducen de manera altamente veloz y con alta intensidad. Pero me parece que hay aquí una suerte como de crítica a las posiciones más bien esencialistas y culturalistas que tienden a pensar, ¿no?, que hay una dimensión como de pertenencia y de adscripción cultural, ¿no?, que sería como muy esencial a lo que nos caracteriza como especie. Y me parece que esta literatura, o que una reflexión en este sentido, permite pensar en términos distintos y permite pensar que nuestra relación con el entorno global, nuestra relación con el planeta, es bien constitutivo de lo que somos y de lo que hacemos como especie. Una segunda característica, y aquí ya volviendo un poco a la discusión más general sobre antropoceno, y a esta idea que yo les decía de que me parece que hay algo un poco reduccionista en equiparar la racionalidad humana con la racionalidad instrumental, es que en la literatura del antropoceno parece haber una visión algo derrotista, algo pesimista, respecto de que habría una suerte como de profecía autocumplida de los seres humanos que solo saben adaptarse al planeta, en esa adaptación transformar el planeta,
y por tanto no queda otro que transformarnos en víctimas de nuestro propio éxito en la transformación del planeta. El éxito ha sido tal que hemos terminado por destruir el propio planeta. Y que por tanto entonces los seres humanos seríamos intrínsecamente incapaces de abandonar una suerte como de perspectiva, ¿no?, egocéntrica para pensar el mundo más allá, o no desde la perspectiva de qué es lo que es bueno para nosotros como individuos y en el mejor de los casos, qué es lo que somos como especie. Y me parece que es una perspectiva limitada desde el punto de vista, si ustedes quieren, filosófico, pero me parece que además tiene el problema de que tiende a la parálisis desde el punto de vista, ¿no?, de la posibilidad de cómo enfrentamos los desafíos globales, los desafíos climáticos del antropoceno. Dicho de otra manera, si realmente nos tomamos en serio el argumento del antropoceno, de que no nos queda mucho más que hacer que aceptar el hecho de que esto es lo que somos los seres humanos y así es como los seres humanos se relacionan con el planeta, es difícil entonces pensar que cualquier estrategia para dar vuelta a la situación, ¿no?, y cambiar nuestras formas de consumo y de relaciones sociales con miras a un futuro más sustentable, están condenados al fracaso. Entonces me parece que posiblemente el argumento más problemático del antropoceno diga relación con esta suerte de contradicción o paradoja de que los seres humanos somos incapaces de hacer otra cosa que destruir el planeta, porque eso está inscrito en el tipo de racionalidad con la que nos relacionamos con el mundo. Y si no recuerdo mal, esta es la última lámina ya de contenido. Yo les decía hace un tiempo, o al inicio de la presentación, que había tratado de usar el debate sobre antropoceno para iluminar algunas de las dimensiones del enfoque de la sociología filosófica que he venido desarrollando en otros trabajos. Y ahí en algunos de los artículos, por ejemplo, se apela al trabajo de un filósofo judío muy amigo de Hannah Arendt, entre otras cosas, que se llama Hans Jonas, y Jonas hace esta idea, ofrece esta idea del imperativo de la responsabilidad frente al argumento de que los seres humanos tenemos la principal responsabilidad por proteger y cuidar el planeta, no necesariamente porque somos quienes más lo hemos destruido, cuestión que sería cierta, sino porque somos quienes tienen la capacidad, la principal capacidad, ¿no?, el poder como habilidad para transformar esos mismos desafíos. Y en mi trabajo sobre sociología filosófica, en el caso del libro Debating Humanity y en el libro editado por la editorial LOM, el año 2021, un poco el argumento que se hace es que tenemos que repensar estas concepciones de lo humano que vayan más allá de la racionalidad instrumental y apelar entonces a la idea de compromiso normativos, a la idea de responsabilidad, a la idea de los vínculos lingüísticos, a la idea de nuestro compromiso con la mantención de la especie, que nos permitan entonces repensar los desafíos del antropoceno, que son reales, sin por ello sucumbir frente a esta suerte como de destino inexorable de la racionalidad instrumental. Y solo para terminar, estaba preparando una presentación que tengo que hacer esta semana en un contexto completamente distinto y me topé con esta cita. Dice: el ser humano es tal vez el primer objeto natural en que la naturaleza ha intentado contradecirse a sí misma. Por esta razón, además, que la actividad humana se encuentra en el proceso de transformar la faz del planeta. Me pareció una cita muy bonita para terminar una conferencia sobre antropoceno, pero pensando que este es un grupo o grupos de investigación que están muy interesados en la teoría del sistema y en la tradición lumaniana, me parece aún más bonito que esta cita está tomada de Gastón Bachelard, de su libro El psicoanálisis del fuego, de 1938,
En el contexto de la discusión que hace Bachelard sobre los obstáculos epistemológicos. No estoy seguro que esta sea la primera vez que Bachelard, o que sea aquí donde acuña el término obstáculo epistemológico, pero lo que está apelando Bachelard aquí es esa idea a la que va a apelar Luhmann para decir que tenemos que ser capaces de trascender aquellas cuestiones que nos parecen psicológicamente evidentes, pero que socialmente o sociológicamente nos impiden ofrecer buenas explicaciones del mundo. Y Bachelard lo dice en relación, en este caso, con su reflexión sobre cómo se ha comprendido históricamente, ¿no?, el qué es el fuego. Y en ese contexto hace esta reflexión de que el ser humano es aquel objeto natural donde la naturaleza se contradice a sí misma, y es en esta misma contradicción, ¿no?, en que se despliega el hecho de que la actividad humana tiene la capacidad de transformar el planeta. Así que una intuición antropocéntrica del antropoceno por Bachelard hace ya casi 100 años. Así que lo dejo hasta aquí por mi parte, a ver si podemos seguir conversando en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la interesante y clarificadora exposición del doctor Daniel Chernilo. Esperamos sus preguntas, sus comentarios. Y extraordinaria cita, ¿eh? Extraordinaria cita. Sí, muy linda reflexión de Bachelard. Muy lindo libro, por lo menos. A inicios de agosto, el sábado 5 de agosto, estuvo con nosotros el doctor Juan Pablo Bonet de Argentina y nos dio una plática muy interesante sobre el sistema mundo o sociedad mundial, una especie de comparación entre el análisis de Wallerstein y de Luhmann. Pues ahora tenemos una extraordinaria exposición, una extraordinaria conferencia en donde dos autores quizás aparecen de manera muy clara. Ulrich Beck, por un lado, con La Sociedad del Riesgo, y de alguna manera Bruno Latour, con él y otros más, en la discusión del antropoceno. Me parece muy interesante estas dos conferencias que hemos tenido en este mes. Es interesante en el caso de Latour que él está entre quienes rechaza la idea de antropoceno. A él le parece que la idea de antropoceno es justamente, aún reproduce justamente este sesgo antropocéntrico que él o que ha venido tratando de criticar desde sus trabajos iniciales, y desde ese punto de vista él prefiere la idea de Gaia, que es la diosa griega, esta idea de que en el fondo el planeta existe en una suerte como de interacción muy frágil, muy inestable, pero muy profunda entre sus distintos elementos, y reconstruye, ¿no?, el trabajo de Lovejoy para hacer este argumento de que si vamos a genuinamente repensar la forma en que nos relacionamos con el planeta, el concepto antropoceno no daría el ancho, en alguna medida en una crítica algo similar a la mía, porque terminaría por reproducir el prejuicio humanista, para usar el lenguaje lumaniano, ¿no?, que de otra forma debiésemos tratar de trascender. Hay una parte dentro de los puntos que se señalan en el trabajo que tiene que ver con la dimensión temporal. ¿Habría algo sobre esta dimensión temporal en términos de un autor que, por cierto, estuvo en Chile, Harmon Rosas, sobre la aceleración del tiempo, la aceleración social? Es cierto, uno podría, creo yo, integrar el argumento de Rosa al argumento que yo trataba de hacer, en el sentido que no únicamente, pero de manera bien principal, el argumento de Rosa está asociado a una relación entre temporalidad y cambio tecnológico, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que esta intensificación
o esta aceleración de las oleadas de globalización que yo trato de caracterizar, justamente apunta en la dirección, ¿no?, respecto de que progresivamente esta suerte como de, si no queremos llamarlos cambios epocales, pero al menos redefiniciones muy, muy significativas de en qué consiste la globalización, han ido tomando cada vez menos tiempo. Y entonces podríamos pensar que estamos a puertas de una nueva redefinición. Ya el concepto de globalización con el que venimos trabajando tiene varios años y posiblemente, no sé, podríamos pensar por ejemplo, seminarios como esto y la pandemia del COVID nos hacen pensar en un tipo de globalización, o para pensar así, una globalización 4.0 que ya no pasa por primera vez, tal vez, en la movilidad de las personas, que es hoy día una globalización que puede prescindir de lo que hasta la globalización anterior era el dato básico, que era que con el desplazamiento físico de los seres humanos, ¿no?, el planeta es el que cambia a escala y se mueve o se comprime esta temporalidad. Hoy día podemos pensar en una globalización, no literalmente sin salir de la cama, ¿no?, sin salir del escritorio. Entonces, a lo mejor deberíamos como pensarlo en esos términos, en la relación entre, ¿no?, en su vínculo con el cambio tecnológico, ¿no?, como una nueva oleada de globalización o una intensificación de la globalización anterior que por primera vez, por ejemplo, no requeriría este desplazamiento de personas. Tenemos una pregunta de Ragnarok Aparicio. Dice, doctor, ¿considera cierta la idea del inexorable fin de la racionalidad instrumental? No, yo creo que la racionalidad instrumental es una característica antropológica muy fundamental de lo que hacemos los seres humanos. Yo creo que es Weber el que lo dice en alguna parte, a lo mejor no es Weber, pero tengo la impresión de que sí, de que lo dice, creo, también Habermas en alguna parte en la teoría de la acción comunicativa. Hay una adecuación básica de la racionalidad instrumental al hecho de que los seres humanos somos seres vivos que nos movemos en un mundo de leyes naturales, donde tenemos que coordinar nuestra interacción con el mundo a través de las leyes, ¿no?, de leyes de la física relativamente convencional, que hace que entonces que si yo estiro el brazo y alcanzo o no alcanzo algo, eso tenga un efecto muy concreto en el desarrollo de mi biografía. Y uno puede verlo, no sé, ontogenéticamente en el caso del desarrollo de los niños, ¿no?, de cómo van aprendiendo a relacionarse con el mundo natural y con el mundo social, y que las personas, relacionarse con personas no es lo mismo que relacionarse con objetos inertes. No creo que uno deba pensar en la desaparición de la racionalidad instrumental, si es que eso es a eso lo que se apela. Yo creo que el argumento es más bien comprender que la racionalidad instrumental no es el alfa y el omega de lo que somos como especie. Porque al mismo tiempo que tenemos esta racionalidad instrumental muy inscrita en la forma en que nos relacionamos con el mundo, también hay una racionalidad lingüística que, por muy cínico que seamos respecto de los debates en la esfera pública o de la capacidad que tienen los seres humanos de aprender, aquí estamos en un seminario discutiendo ideas y tratando de dejarnos convencer por el mejor argumento. Si realmente pensáramos que los debates no sirven absolutamente para nada, entonces no prestaríamos atención a las editoriales de los diarios, o a las columnas de los periódicos, o a los debates parlamentarios. Pensamos que sí hay un potencial en el hecho de que hay ideas que son mejores que otras, que hay una evidencia que es mejor que otra, y eso no se despliega desde el punto de vista de la racionalidad instrumental. El problema es con la equiparación de la racionalidad instrumental como racionalidad humana en general, me parece. Bueno, pues quisiera abusar un poco de la presencia del doctor Daniel Chernilo para tratar de hacer un comentario sobre dos autores que han estado esta misma semana en Chile. David Stark, un autor que tiene un texto extraordinario sobre la sociedad performática, y Elena Espósito, que bueno, la conocemos, ha estado aquí en varias conferencias sobre comunicación e inteligencia artificial y los algoritmos. La dimensión del tiempo, la dimensión de lo global,
¿Se ve diferente desde la perspectiva de Stark y de Espósito en estas perspectivas que se están señalando? Yo no conozco bien el trabajo de Stark, no me atrevería a comentarlo. En el caso de Espósito me parece muy atractivo lo que ella hace con la idea de comunicación artificial. Me parece muy sugerente. Ella misma apunta además cuáles son algunas de las limitaciones, algunas de sus dudas respecto del posible rendimiento. Ella dice que su defensa del concepto de comunicación artificial tiene más bien que ver con reemplazar la idea de inteligencia artificial, que le parece altamente problemática. Pero diría lo que me pareció especialmente problemático de su presentación, ahora recientemente en Chile, y que conecta directamente con esta idea, con esta discusión sobre el antropoceno, es que ella no está preparada para un descentramiento de lo social como la invitación que nos hace la teoría del antropoceno. Ella defendió aquí muy fuertemente la idea de que los problemas del entorno natural son solo problemas del entorno natural en la medida en que la sociedad los reconoce como tales a través de la comunicación, que uno diría es la posición lumaniana bien convencional. A mí me parece un poco ortodoxa incluso. ¿Sí? Y me parece que hoy día el tipo de desafío frente a los que estamos invita a cuestionar y a tensionar esos límites. No me parece que sea una respuesta plausible hasta alturas teóricamente, y casi tan importante como eso, me parece que no es una respuesta plausible cuando tratamos de establecer diálogo interdisciplinario o enseñarle a nuestros estudiantes el potencial de las teorías con las que trabajamos. Porque si yo le digo a mis estudiantes hoy día de 20 años que bueno, los problemas de naturaleza solo existen en la medida que las reconoce la sociedad, eso resulta altamente implausible para los estudiantes. Tengo claro que esa no era su intención, pero casi parece que nos estuvieran negando la realidad del cambio climático, a propósito de una suerte de construccionismo social excesivo. Insisto, tengo claro que esa no es la posición de Elena, pero me parece que hay que repensar de manera mucho más radical esas ideas. Los problemas de naturaleza, por supuesto, requerimos de aparataje social para reconocerlos, pero buena parte de sus implicaciones y de los efectos devastadores que está teniendo, sí creo que es una forma de renunciar a la responsabilidad cívica que tenemos como científicos sociales, simplemente dejarlo ahí. Me parece que tenemos que justamente tensionar y profundizar en algunas de las limitaciones de las teorías que, por fantásticas que hayan sido, envejecen con las épocas a las que remiten. Muy bien. Bueno, pues con estas extraordinarias observaciones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece al doctor Daniel Chernilo de la Universidad Adolfo Ibáñez su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.